orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos. Con un cordial saludo para todos, hoy vamos a hablar acerca de la Divina Misericordia. El Domingo de la Divina Misericordia es una fiesta que Jesús mismo pidió a Sor Faustina y le dijo: deseo que el primer domingo después de Pascua sea la fiesta de la misericordia, un día de refugio para todas las almas. Ese día Dios derramará su misericordia sobre todas las personas que le han fallado. Si te confiesas, si recibes la comunión ese día, vas a obtener el perdón total de tus pecados. Ese domingo Dios te está esperando para abrazarte, para sanarte, para empezar contigo. Por eso, repítete muchas veces lo que Jesús le pidió a Sor Faustina. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y todo empezó con Sor Faustina, a quien conocemos originalmente como Elena Kowalska, que era una jovencita polaca súper humilde, que sentía que el mundo no lo era suyo. Una joven normal, sin estudios avanzados, pero tenía una conexión espiritual que estaba en otro nivel. Se convirtió en Sor Faustina al entrar en un convento. En 1931, Faustina tuvo su primer encuentro vívido con Jesús. Ella cuenta que Jesús se le apareció con una túnica blanca y dos rayos saliendo de su corazón, uno rojo y uno pálido. Esos rayos no eran efectos especiales. El rojo representa la sangre, es decir, la vida, y el pálido el agua que limpia el alma. Básicamente es el reseteo espiritual que todos necesitamos a veces. Jesús le dio una misión con un nivel épico y le dijo: pinta una imagen según el modelo que ves. Pero el problema es que Faustina no sabía pintar, así que le costó muchísimo que alguien le creyera. Finalmente, con ayuda de su confesor, un artista pintó la imagen original. Lo más importante no es solamente el arte, sino la frase que va abajo: Jesús, en ti confío. Es una frase de soltar el control y dejar que Dios maneje el GPS de tu vida cuando tú ya no sabes ni dónde estás parado. Faustina escribió un diario enorme, cientos de páginas, donde anotaba todo lo que el jefe le decía. En esos textos, el mensaje central es que Dios no es un juez amargado esperando que te equivoques para acabar contigo. Al contrario, su misericordia es como un océano infinito. No importa tan grande sea el error, su perdón es más grande todavía. Y es tu segunda oportunidad llevada al máximo nivel. Seguro que has escuchado que a las 3 de la tarde se reza algo. Según la tradición, esa es la hora de la misericordia, la hora en que Jesús murió. Es como un recordatorio diario para hacer una pausa de 1 minuto, respirar y pedir buena vibra para el mundo. También está la coronilla, que es una oración corta que se hace con un rosario, pero mucho más rápida y enfocada en pedir paz para todos. Por mucho tiempo los escritos de Faustina estuvieron en pausa, porque la iglesia quería estar segura de que todo fuera real. Pero cuando llegó Juan Pablo II, que también era polaco y un gran crack de la comunicación, dijo: esto es oro puro. Juan Pablo II canonizó a Faustina en el año 2000 y decretó que el domingo después de Pascua sería la fiesta oficial de esta divina misericordia, tal como Jesús se lo había dicho a Faustina. Amigos, vivimos en un mundo de comparaciones, un mundo que cancela muchas cosas y produce mucha ansiedad por el futuro. La historia de la Divina Misericordia dice 3 cosas que son muy modernas. Primero, dice: déjate de juzgar. Si Dios perdona todo, nosotros también deberíamos bajarle 2 rayitas al juicio hacia los demás. En segundo lugar, confianza. Deja de pensar y pensar y pensar y confía en que las cosas van a salir bien. Ponlas en manos de Dios. Y tercero, la acción. La misericordia no es solamente sentir fe. La misericordia es ayudar a los demás, es ser buena persona en la vida real.
La devoción a la Divina Misericordia no es solamente una práctica piadosa más dentro del catolicismo, es considerada por muchos teólogos y fieles como el corazón del Evangelio, como la última tabla de la salvación para la humanidad. Esta devoción, difundida principalmente a través de las revelaciones de Santa Faustina Kowalska en la década de 1930, subraya un atributo de Dios que es central en la Biblia: su amor compasivo que busca al pecador. Volvamos a cómo nació la devoción a la Divina Misericordia. Fue en Polonia, donde se originó en 1931 a través de las revelaciones de Jesús a María Faustina Kowalska. Jesús le pidió difundir el mensaje de su amor misericordioso. Le pidió que se hiciera una pintura con su imagen para que se venerara por todos lados como un recordatorio visual de que debemos confiar en Él. Por eso, al pie de la pintura debía colocar la frase: Jesús, en ti confío. La veneración de esa imagen, Jesús con rayos blancos y rojos, que simboliza el agua que justifica el alma, y la sangre, que es la vida de las almas, que brotaron de la cruz, del costado de Jesús mientras estaba en la cruz. Jesús pidió también que se rezara la coronilla, que es una oración de intercesión por los moribundos y por el mundo entero. Y que ese rezo fuera especialmente a las 3 de la tarde para recordar el sacrificio de Cristo en la hora de su muerte en la cruz, como un momento de gracia suprema. Además, le pidió que estableciera su fiesta el domingo siguiente al domingo de resurrección y dijo que ese día se daría una difusión total de gracia y perdón para todas las personas que se confesaran y que comulgaran ese día. Jesús le dejó claro a Sor Faustina que para la Divina Misericordia no hay pecado, por más grande que sea, que pueda superar la capacidad de Dios para perdonar, siempre que el alma se acerque con confianza, esté arrepentido y pida perdón. En el contexto histórico y moderno, la Divina Misericordia se presenta como un antídoto contra la desesperanza, porque en una época donde el estrés, el trauma y el arrepentimiento agobian a las personas, la promesa de empezar de nuevo es una fuente de salud espiritual y mental. Al reconocer que Dios se inclina ante nuestra miseria, reafirma el valor intrínseco de cada persona, independientemente de sus errores. Miren, para entender su importancia, hay que mirar sus formas concretas que buscan transformar la vida cotidiana del creyente. Vamos a detallar lo que Jesús pidió. Él pidió que la fiesta fuera el domingo después de la Pascua. Y en ese día Jesús iba a dar una efusión total de gracia y perdón de los pecados. Que se rece la coronilla, que es esa oración de intercesión por los moribundos y el mundo entero. Pidió que fuera a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, para recordar el sacrificio de Cristo como momento de gracia supremo. Y pidió que se venerara la imagen que él había pedido que pintaran como un recordatorio visual de que debemos confiar en Jesús. Y por eso en la parte de abajo de la pintura debía decir: Jesús, en ti confío. Es un error común pensar que esta devoción es puramente pasiva. Santa Faustina enfatizó que la misericordia de Dios debe ser tridimensional, debe ser de obra, es decir, ayudar activamente al necesitado, de palabra, perdonar y consolar a las otras personas, y de oración, interceder por quienes no conocen a Dios. En el diario de Santa Faustina, en el número 300, dice: la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. La importancia de esta devoción reside en su urgencia. Se presenta como una preparación para la segunda venida de Cristo. Antes de venir como un juez justo, Dios se ofrece como el Rey de la Misericordia para darle a todas las personas la oportunidad de reconciliarse. No importa lo que hayas hecho, no importa la gravedad de tus pecados,
Jesús te está dando la oportunidad de reconciliarte. Es una invitación a la confianza absoluta, eliminando el miedo servil a Dios y reemplazándolo por un amor filial. La divina misericordia es importante porque simplifica la relación con lo divino. Recuerda que a pesar de nuestra fragilidad, somos buscados y amados incondicionalmente por Dios. Dios es el puente entre la miseria humana y la santidad de Dios. Eso es lo que es la divina misericordia, el puente entre la miseria humana y la santidad de Dios. Hablar de la misericordia de Dios en el siglo XXI exige alejarse de una visión sentimentalista, de una visión barata del perdón. Para un católico que tiene madurez espiritual, la misericordia no es que Dios se hace la vista gorda ante el mal, sino que la misericordia es la fuerza disruptiva con la que el Creador se inclina sobre la miseria humana para restaurar esa dignidad perdida. Etimológicamente, misericordia proviene de miseri, miseria, y corazón. Es literalmente poner la miseria del otro en el propio corazón. En Dios, esto no es un sentimiento pasajero, es un atributo ontológico. Dios es misericordioso porque es amor en salida. A menudo caemos en el error de oponer justicia y misericordia como si fueran dos fuerzas en conflicto dentro de Dios. La teología católica, especialmente la profundizada por San Juan Pablo II, enseña que la misericordia es la plenitud de la justicia. Más allá del derecho, la justicia humana le da a cada uno lo que pertenece. La misericordia divina le da al ser humano lo que no merece, pero sí necesita para ser plenamente hijo. El perdón es una nueva oportunidad. La misericordia de Dios hace justicia al diseño original del hombre porque lo rescata de su propia autodestrucción. Dios no se conforma con perdonar la deuda, Dios rehabilita al deudor. Celebrar a la divina misericordia es tener presente la fidelidad de Dios a la alianza. Es un amor leal, es un amor de compromiso, que no se rompe a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de la infidelidad de la persona. Es la misericordia como roca. Es el Dios que siente dolor de madre ante el sufrimiento o el extravío de sus hijos. Sus hijos se fueron por un camino malo. Dios siente ese dolor. Jesucristo es la encarnación de ambas, de la fidelidad inquebrantable del Padre y de la ternura entrañable que se conmueve ante la viuda de Naín o el leproso. Un peligro actual es la misericordia barata, es decir, de que el pecado no importa porque Dios, ay sí, Dios siempre perdona. No, eso no es así. El arrepentimiento es la puerta para la misericordia. La misericordia de Dios es infinita, pero requiere un recipiente donde verterse. Ese recipiente es la humildad del corazón arrepentido. Dios no puede perdonar a quien no reconoce su necesidad de perdón, no por falta de poder, sino por respeto a nuestra libertad. La misericordia reconoce la gravedad del pecado, precisamente porque el pecado es un desastre que destruye al hombre. Dios interviene con misericordia. Si el pecado fuera poca cosa, poco importante, la misericordia no sería gloriosa, sino algo pasajero, algo irrelevante. Por eso, el sacramento de la reconciliación, la confesión, es el ejercicio de la verdad. Es el tribunal donde el juez es el abogado defensor. Así como el médico no desprecia al enfermo por sus síntomas, Dios tampoco desprecia al pecador por sus caídas. El pecado confesado muere. El pecado oculto pudre por dentro a la persona. La misericordia no solamente borra el pasado, sino que fortalece el futuro. En el sacramento recibimos la gracia medicinal para no volver a caer en las mismas inclinaciones. El mandamiento de la misericordia es la prueba de fuego de la madurez cristiana.
No se puede recibir la misericordia de Dios y ser implacable con los demás. Para el laico, para todas las personas, las obras de misericordia se traducen en 14 obras, 7 corporales y 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al extraño, visitar a los enfermos, visitar en presos. En el mundo profesional, esto significa justicia salarial, trato digno, no difamar, saber perdonar errores de los subordinados y ser constructores de puentes en sociedades polarizadas. Tener misericordia es negarse a definir a los demás por sus errores. Es ver al colega difícil, al cónyuge que falló o al hijo rebelde como alguien que, al igual que yo, está herido y necesitado de la misma mirada compasiva que recibo de Dios. La misericordia de Dios es el ancla de nuestra esperanza. En un mundo obsesionado con el éxito, la apariencia y la cancelación del que se equivoca, la misericordia católica es el último refugio de lo humano. Dios ama no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Somos hijos suyos y su misericordia es la garantía de que nada, ni siquiera nuestro pecado más oscuro, tiene el poder de separarnos definitivamente de su amor si tan solo tenemos la humildad de dejarnos abrazar, de pedir perdón, de arrepentirnos. La misericordia es la viga maestra que sostiene la viga de la iglesia. Para profundizar en el binomio pecado-misericordia, nosotros tenemos que centrarnos en la sanación y la libertad. La iglesia debe ser un hospital de campaña, lo acaba de decir el Papa León XIV. Hay que desmontar la idea del Dios juez fiscal y presentar al Dios Padre que espera. Hay que hacer la distinción entre el pecador, es decir, el que reconoce su falta y pide ayuda, y el corrupto, el que se justifica y no tiene necesidad de perdón. La divina misericordia, amigos, es una herramienta de supervivencia emocional y espiritual. Es un manual de libertad. Vivimos en la era de la perfección falsa. Instagram, TikTok, la presión por ser exitosos está agotando y acabando con nosotros. La verdad es que todos estamos rotos por dentro de alguna forma. Y la buena noticia es que la luz solamente entra por las grietas. Vamos a cerrar los ojos y pensemos en una etiqueta negativa que alguien te puso. Alguien de repente te dijo que eras un fracasado, que eras raro, que eras un pecador. Amigos, la misericordia no es lástima. La misericordia es amor en acción cuando menos lo merecemos. La historia de Sor Faustina es la historia de una influencer de la esperanza, porque su mensaje central es que Dios no nos pide que seamos perfectos para amarnos. Dios nos ama para que podamos sanar. Y la frase clave es: Dios no tiene memoria de tus errores, Dios tiene memoria de tu amor. Explicar el Jesús en ti confío como un acto de soltar el control de las cosas que no puedo manejar es algo muy importante en el mensaje de la Divina Misericordia. Los rayos rojos y blancos son como una transfusión de sangre espiritual. Y la coronilla no es un rezo aburrido, sino es una herramienta de meditación para momentos de crisis. Amigos, si Dios te da una segunda oportunidad, ¿quién eres tú para negársela a otros? Deja de criticar. Escucha al que está solo en el recreo, en la universidad. Perdona a tus padres por no ser perfectos. Imagínate a Jesús parado frente a ti, no con cara de regaño, sino con los brazos abiertos. Y di: la divina misericordia es el abrazo de Dios que te dice: sé exactamente quién eres, sé exactamente lo que has hecho, lo que has pasado. Y aún así, te amo más de lo que imaginas. Vamos a empezar de nuevo. Se lo vas a rechazar. Vas a negarle a Dios este intento, este deseo
de empezar de nuevo. La Divina Misericordia requiere pasar de lo abstracto a lo concreto. No se trata solo de una devoción de cuadros y rezos, sino es una propuesta radical de libertad y autoaceptación. Empieza reconociendo la realidad en la que vives. Hoy en día, muchas personas están bajo el microscopio de las redes sociales, donde un error se etiqueta para siempre y la comparación es constante. Vivimos en una cultura de la cancelación. Jesús propone lo opuesto, la cultura de la segunda oportunidad. Dios no te analiza por tu último error, Dios te analiza por tu capacidad de volver a empezar. A veces la palabra misericordia suena antigua. Bueno, tradúcela a tu idioma. Misericordia es poner el corazón en la miseria, en lo que estás roto. Cuando te equivocas de ruta, el GPS no te grita ni se apaga, simplemente te dice recalculando, recalculando. La misericordia de Dios es ese recalculando de Dios para tu vida, sin importar cuántas veces te hayas pasado de la salida o te hayas equivocado de ruta. Pedir misericordia es admitir que no somos perfectos y que está bien no estar bien. Es soltar la carga de la culpa. Ser misericordioso es perdonar a los demás, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces vivir en paz. La frase Jesús en ti confío es un antídoto contra la ansiedad por el futuro. Es decir, yo hago mi parte y el resto lo dejo en tus manos. Vamos a volver a la imagen de Jesús que Él quiso que pintara con rayos rojos y blancos saliendo de su corazón. Recuerda que el rayo blanco representa el agua que purifica. Es como un reseteo, es como una limpieza profunda de la identidad. El rayo rojo representa la sangre, la vida. Es la energía, el fuego para salir a hacer algo grande por los demás. Jesucristo no buscaba simplemente añadir una festividad más al calendario litúrgico o popularizar un nuevo cuadro. No, Jesús lo que pretendía era un movimiento de rescate masivo para la humanidad, porque según el diario de Santa Faustina, sus intenciones se resumen en 3 grandes objetivos. El primero es cambiar la percepción de Dios. Dios no es un juez, Dios es un padre. Y en la época de Faustina, y a veces hoy también, muchos ven a Dios como un juez severo que solo espera el error para castigar. Pero Jesús quería presentarse como el amor mismo. Él le dijo a Faustina, mi corazón está desbordante de gran misericordia para con las almas. Deseo derramar mis gracias sobre ellas. Y Jesús le agregó que nadie, por muy malo que se sienta, tenga miedo de acercarse a mí. Jesús quería que la humanidad entendiera que su pecado es como una gota de agua en un océano de fuego cuando se trata de su amor. En segundo lugar, Jesús quería ofrecer un último salvavidas. Jesús fue muy claro y directo con Faustina sobre el momento histórico que vivía el mundo. Ese momento histórico era previo a la Segunda Guerra Mundial, en medio de un mundo que se alejaba de la fe. ¿Ve? Y la intención, ¿cuál era de Jesús? Era presentar a la Divina Misericordia como el último refugio. Jesús quería que la gente supiera que aunque el mundo esté en caos, que aunque nuestras vidas estén destruidas, siempre hay una salida. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Esa es la frase clave que Jesús dijo y repitió varias veces como lo importante de la Divina Misericordia. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y en tercer lugar, es activar la misericordia circular. Es decir, no solamente recibir misericordia, sino dar. Jesús no quería que nos quedáramos de brazos cruzados, sintiéndonos perdonados. Su plan era crear una reacción en cadena, que quienes experimenten su perdón se conviertan en portadores de ese perdón para los demás. Jesús le pidió que cada persona hiciera al menos una obra de misericordia al día.
que podía ser una obra de misericordia en acción, en palabra o en oración. Él pretendía transformar la sociedad a través de la compasión, no de la fuerza. Podemos decir que Jesús tenía una estrategia en 3 pasos. Primero, desarmar el miedo, que la gente dejara de huir de Dios por vergüenza. Segundo, sanar las heridas, es decir, ofrecer el perdón total de las culpas y las penas, especialmente en el Domingo de la Misericordia, cuando las personas reconocieran sus faltas, se confesaran y recibieran la Sagrada Comunión. Y tercero, encender el mundo, que la misericordia se convierta en el nuevo estilo de vida de los cristianos para combatir el odio y la indiferencia. Jesús le dijo a Faustina algo muy potente: prepara el mundo para mi última venida. Esto significa que su intención es que la humanidad llegue a ese encuentro final, no con el miedo al juicio, sino con la paz de haber sido perdonado. La devoción a Jesús de la Misericordia es uno de los movimientos espirituales más profundos y de mayor crecimiento en la Iglesia Católica contemporánea. No se trata solamente de una imagen colgada en una pared, sino de un mensaje teológico completo que define la relación entre la fragilidad humana y la perfección divina. La devoción a la Divina Misericordia es esa que nació de esas experiencias místicas de Santa Faustina Kowalska, ¿no? En un periodo en que estaba marcado por la tensión de la guerra en Europa. Sor Faustina dice que sus mensajes directos de Jesucristo tenían como mensaje claro y central que la humanidad no encontrará paz hasta que no se vuelva con confianza a la fuente de su misericordia. Jesús no se cansó de decírselo, por eso lo hemos repetido varias veces aquí. Una nueva no era una nueva doctrina, es un recordatorio del Evangelio, es un lenguaje adaptado a los sufrimientos del hombre moderno, a menudo agotado por la culpa, por el miedo, por el egoísmo. La imagen de la Divina Misericordia, pintada originalmente bajo la supervisión de Sor Faustina, es una catequesis visual. Porque fíjense que cada elemento tiene un propósito teológico. Primero, la túnica blanca de Jesús representa la pureza y la gloria de la resurrección. Jesús no aparece como un cadáver sufriente, sino como el Señor resucitado que trae la paz. La mano levantada es un gesto de bendición, similar al que usan los sacerdotes en la absolución. Indica que Dios está siempre dispuesto a perdonar y a bendecir. La mirada, según el diario de Sor Faustina, la mirada de Jesús en la imagen es la misma que tuvo Jesús desde la cruz, una mirada de compasión infinita, no de juicio. Los 2 rayos del corazón traspasado brotan diciendo que el rojo representa la sangre, que es la vida de las almas, y el sacrificio de la Eucaristía, y el rayo pálido representa el agua que justifica las almas, el bautismo y las purifica. El eje central de la misericordia y de la Divina Misericordia es la confianza. Si tuviéramos que resumir todo el significado en una sola frase, sería la que aparece al pie de la imagen: Jesús, en ti confío. La Divina Misericordia enseña que el pecado, por más grave que sea, es como una gota de agua en un océano de la bondad de Dios. El único obstáculo para recibir esta gracia es la falta de confianza o la soberbia de creer que nuestras faltas son más grandes que la capacidad de Dios para perdonar. Para vivir este significado se establecieron 5 pilares básicos y 5 pilares que son muy prácticos. Primero, la fiesta de la Divina Misericordia, celebrarla el primer domingo después de la Pascua. No es un domingo cualquiera, es un domingo especial donde Jesús está dispuesto a perdonarte del todo, si te confiesas arrepentido y comulgas.
En segundo lugar, el otro pilar es la coronilla, que es una oración breve pero muy poderosa, que se reza preferiblemente con un rosario y se reza por los moribundos y se reza también por las personas en necesidad. Tercero, la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde, recordando el momento de la muerte de Cristo. Cuarto, la veneración de la imagen. Quinto, las obras de misericordia, porque la devoción no es pasiva, sino que exige que la persona sea misericordiosa con el prójimo mediante acciones, palabras y oración. Si lo quisiera poner en términos filosóficos, en términos espirituales, Jesús de la Divina Misericordia representa la victoria del amor sobre la justicia. No es que la justicia se anule, sino que la misericordia es la forma suprema de la justicia divina. Para el creyente significa que no importa cuán roto esté el mundo, no importa cuán perdida se siente una persona, siempre hay un puente de regreso. Es la respuesta al pesimismo existencial frente a un mundo que a menudo parece despiadado. Por eso la imagen proclama que el corazón del universo es en última instancia compasiva. Jesús de la Divina Misericordia es en esencia un límite divino puesto al mal. Es el recordatorio de que Dios no es un juez distante que está esperando nuestra caída. Dios es un padre que corre al encuentro del hijo pródigo. Su significado trasciende la religión para convertirse en un refugio para el espíritu humano que busca consuelo, perdón y sobre todo una esperanza que no defrauda. Al profundizar en la devoción de la Divina Misericordia, existen capas teológicas y espirituales que van más allá de la oración básica y hay 4 ejes de meditación profundas que pueden enriquecernos mucho. Primero que todo es la nada del hombre frente a Dios que es todo. Es decir, una de las meditaciones más potentes en los escritos de Santa Faustina es el contraste entre la miseria humana, es decir, la nada de la persona, y la omnipotencia divina, es decir, el todo de Dios. La misericordia no existe donde no hay necesidad. Por lo tanto, tu propia debilidad, tus errores recurrentes, tu fragilidad no son obstáculos, no. Tu fragilidad, tus errores, son los títulos de propiedad que tendrán derecho a la misericordia de Dios. No te acerques a Jesús tratando de parecer perfecto. Medita en cuanto más vacío estás de ti mismo, más espacio vas a tener para que la gracia de Dios te llene. Hay quien cree que el amor y la misericordia son lo mismo, pero aquí hay una gran distinción. La misericordia es el amor puesto en acción cuando se encuentra con el sufrimiento, cuando se encuentra con el pecado. San Agustín y Santo Tomás de Aquino decían que aunque todos los atributos de Dios son iguales, para nosotros la misericordia es el más grande porque es lo que nos rescató. Medita en que Dios no solamente te ama porque eres su creación, sino que su misericordia es importante porque Él conoce tu finitud, Él conoce tus límites. El amor de Dios es un amor que se inclina, que baja al barro para elevarte. Si eres perfecto, no necesitas misericordia. Si reconoces tus errores, entonces sí necesitas misericordia. Jesús le pidió a Sor Faustina que meditara frecuentemente en su pasión, no por masoquismo, sino por solidaridad. Los rayos que brotan del pecho de Jesús salen de una herida. Esto significa que la luz y la sanación vienen de un sacrificio previo. Por eso te invito a que te preguntes, ¿cómo estás usando tus propios sufrimientos? La meditación aquí es aprender a unir tus sufrimientos diarios a los rayos de la imagen, transformando un dolor estéril en una oración por la conversión de otros. La devoción no termina en recibir la gracia. Es un ciclo que debe cerrarse con el prójimo. Jesús fue muy enfático. Si un alma no ejercita la misericordia de alguna manera,
no logrará tampoco la mía. Eso se lo dijo Santa Faustina. Tú no puedes recibir el océano de perdón de Dios y luego negar una gota de perdón a quien te ofendió. Medita en las 3 vías que Jesús propuso para ser misericordioso. La acción, que es la ayuda física y real. La palabra, que es el perdón, el consuelo, el no juzgar. Y la oración, que es interceder por aquellos que nadie quiere ayudar. Un punto clave para tu oración diaria es que cuando mires la imagen, fíjate que Jesús está caminando. Esta no es una imagen que es rígida. Jesús camina. Jesús parece que viene hacia ti. La meditación final es entender que no eres tú quien busca a Dios, sino que Dios ya salió a tu encuentro y que solamente está esperando que te detengas lo suficiente para dejarte alcanzar. Las promesas asociadas a la coronilla de la Divina Misericordia son de las más extraordinarias en la tradición católica porque se centran especialmente en el momento de la esperanza final. ¿Y cuál es ese momento? La hora de la muerte. La promesa de la hora de la muerte es quizás la más conmovedora, porque Jesús prometió a quien rece la coronilla, él mismo lo defenderá en la hora de la muerte como a su propia gloria. Incluso si el pecador más empedernido lo hubiera rezado una sola vez en su vida, va a recibir la gracia de la misericordia infinita. Jesús se va a situar entre el alma y el juicio justo de Dios Padre, no como un juez, sino como un Salvador misericordioso. Rezar la coronilla de la misericordia es un consuelo para los agonizantes. Jesús pidió que se rezara esta oración cerca de los que se están muriendo. Prometió que cuando se reza la coronilla junto a un agonizante, la ira de Dios se aplaca y la insondable misericordia envuelve al alma por los méritos de su pasión. Es una herramienta de intercesión poderosa para quienes ya no pueden orar por sí mismos porque están muy enfermos. Jesús dijo, a través de esta coronilla vas a obtener todo si lo que pides es compatible con mi voluntad. Esto no es una fórmula mágica, esto es una llave de confianza. Si lo que pides es para tu bien espiritual o el de los demás, la fuerza de esta oración es imparable, porque no apela a nuestros méritos, sino apela al cuerpo, sangre, alma y divinidad del propio Cristo. Y Jesús explicó que durante su pasión, su sangre y agua brotaron como una fuente de misericordia para nosotros. La promesa que Jesús hizo fue de que las almas que propagan la devoción a su misericordia van a ser protegidas durante toda su vida, como una madre protege a su bebé. Y en la hora de la muerte, Él no va a ser el juez, sino el salvador de ellos. Cuando rezas la coronilla de la Divina Misericordia, es útil recordar que la coronilla es esencialmente una extensión de la Eucaristía. Fíjate qué importante es esto. La coronilla es una extensión de la Eucaristía, tal como se lo dijo Jesús a Sor Faustina. Cuando dices, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, estás llevando el sacrificio de la misa a tu habitación, al pasillo donde estás rezando la coronilla, a un hospital, a cualquier lugar donde haya dolor. Si alguna vez te sientes ansioso o sientes que tus faltas son pesadas, recuerda que estas promesas no dependen de sentir fervor, sino del acto de la voluntad de decir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No tienes que sentir el sentimentalismo, sino tienes que tener la fuerza de voluntad de decir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Rezar la coronilla de la misericordia es muy sencillo, porque se usa un rosario común de 5 decenas. Se comienza haciendo la señal de la cruz y rezando un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo de los Apóstoles. En las cuentas grandes, donde normalmente se reza el Padre Nuestro, al empezar cada una de las decenas se dice, Padre eterno,
Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas pequeñas, donde se rezarían las Aves María, se dice: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para el cierre, al terminar las 5 decenas, se reza 3 veces consecutivas: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y para concluir, rezas esta breve oración: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Aunque esta coronilla, que es muy sencilla, la puedes rezar a cualquier hora, Jesús le pidió a Santa Faustina que de ser posible se rezara a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, pues fue el momento en que se abrieron las puertas de la gracia para el mundo entero. Sin embargo, lo más importante no es la exactitud del reloj. Lo más importante es la confianza con la que pronuncias cada palabra. Celebrar el Domingo de la Divina Misericordia no es simplemente cumplir con una fiesta más en el calendario, es saber, tener presente que ese es el día en que se abren todas las compuertas divinas. La importancia principal radica en una promesa extraordinaria. Jesús expresó que quien se acerque a la confesión, reciba la comunión ese día, va a obtener el perdón total de sus culpas y de sus penas. Normalmente el perdón perdona el pecado, pero queda una deuda, una mancha, una pena. Ese domingo es como un segundo bautismo. Se borra absolutamente todo, permitiéndole al alma empezar de cero, sin pasado. Se celebra el segundo domingo de Pascua, la octava. Esa no es una fecha aleatoria. La misericordia es el fruto más grande de la pasión y resurrección de Cristo. Jesús resucita para decirnos que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el amor compasivo de Dios. El mensaje fue entregado en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un momento que era de profunda oscuridad, de profunda ausencia de esperanza. Y hoy que estamos en un mundo marcado por la ansiedad, por el miedo al futuro, por la sensación de que no somos suficientes, este domingo de la Divina Misericordia recuerda que la paz no se encuentra en el éxito o en el control, sino en la confianza. Es un recordatorio de que nadie es irrecuperable para Dios. Dios puede salvarnos a todos si le pedimos perdón y nos arrepentimos. El día de la Divina Misericordia es un día que impulsa a que la misericordia debe circular. Debes recibir la misericordia. Acepto que necesito la ayuda de Dios y me comprometo a realizar obras de misericordia, ayudar al prójimo, perdonar, consolar. El Domingo de la Divina Misericordia es un día de esperanza. No importa lo lejos que te hayas ido, ese día es una invitación formal a volver a casa. Es un día de un decreto de libertad. ¿Por qué? Porque libera la conciencia del peso acumulado durante años. Es una misión, porque Dios nos recuerda que el mundo solamente va a cambiar si empezamos a tratar a los demás con la misma compasión con la que Dios nos trata a nosotros. Sor Faustina fue una influencer del espíritu que operó desde el anonimato. Fue una joven con una determinación de hierro que se atrevió a decir que sí a una misión que parecía una loquera, una locura total. Ella fue una joven con un plan diferente. Ella no nació en un convento, era una chica de campo, recuérdalo. Y a los 18 años ella quería ser monja, pero sus papás le dijeron: ni hablar, tú no vas a ser monja. Y en lugar de rendirse, ella se fue para una fiesta. Y mientras estaba bailando, tuvo una visión de Jesús sufriendo, que le preguntó: Elena, ¿hasta cuándo me vas a hacer esperar? Esa misma noche, sin maleta,
con la ropa que tenía puesta, se subió a un tren y se fue hacia Varsovia para seguir su instinto. Elena fue una auténtica rebelde con causa y se convirtió en Sor Faustina al entrar en el convento y resultó que terminó siendo la secretaria de la misericordia de Dios. Porque una vez en el convento no le dieron un puesto de autoridad. Ella era tan ignorante que había que ponerla en trabajos muy sencillos. Entonces la pusieron a abrir la puerta como portera, luego como la que cocinaba, la que cuidaba el huerto. Pero ella, mientras hacía las tareas más comunes, estaba viviendo una aventura mística increíble, porque Jesús la eligió para ser su secretaria. ¿Cuál era su tarea? Escribir un diario, que hoy es un bestseller espiritual. Y ese diario era para recordarle al mundo que Dios no es un juez con un martillo, sino un Padre que nos ama sin filtros. El reto de hacer viral un mensaje imposible fue lo que Dios le pidió. Imagínate que Jesús te pide a ti pintar un cuadro con su imagen y establecer una fiesta mundial, pero eres una monja sin dinero, sin contactos y que apenas sabes escribir. Faustina sufrió la incomprensión de mucha gente. Algunos pensaban que estaba loca. Sin embargo, su resiliencia fue total. Ella no buscó la fama. De hecho, casi nadie en su convento sabía que ella era la que estaba detrás del mensaje de la Divina Misericordia. Y lo supieron fue después de su muerte. Faustina conecta con las personas de hoy en día por su autenticidad, porque ella no pretendía ser alguien que no era. Su diario estaba lleno de momentos de duda, oscuridad, cansancio, lo que la hace muy humana. Ella demuestra que se puede ser santo teniendo días difíciles. Faustina muestra que ella era de carne y hueso. Faustina muere a los 33 años, muy jovencita, demostrando que no necesitas vivir un siglo para dejar una huella que cambie el mundo. Faustina fue una joven polaca. ¿Cuál era su arma? Un cuaderno, un lápiz y una confianza ciega. Y así ella logró que el mensaje más potente de amor de la historia llegara a cada rincón del planeta. Fue la prueba viviente de que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los elegidos. Hay un episodio en su diario que trata sobre la presión social y el deseo de encajar. Es el episodio donde ella, a los 18 años, intentaba apagar esa voz interior que la llamaba a una vida distinta. Ella quería ser una joven normal y corriente. Ella quería divertirse, dejar de pensar en Dios porque sus padres no la apoyaban. Entonces quería buscar otra cosa. Y en esa escena en la cual, como ya dijimos, ella se fue a un baile en la ciudad de Lodz y se fue junto con su hermana. Estaba en medio de la pista, bailando, divirtiéndose, tratando de ignorar lo que sentía. Y de repente, en medio del baile, vio a Jesús a su lado, sufriendo y cubierto de heridas. Jesús no le gritó, Jesús no la regañó, solo le preguntó algo que le cambió su vida. ¿Hasta cuándo me vas a engañar? En ese momento, ella no se quedó paralizada. Ella se inventó una excusa. Salió de allí, entró en la catedral más cercana, se arrodilló frente al altar y ahí decidió que su vida no podía ser un teatro para complacer a los demás. Ahora pensemos nosotros en las fiestas que nos distraen. ¿En qué momento de nuestra vida estamos bailando, distrayéndonos con las redes sociales, con los vicios, con amistades vacías, para no escuchar lo que nuestro corazón realmente está pidiéndonos? La pregunta de Jesús fue, ¿hasta cuándo? Ese no es un juicio, es un despertador. Es Jesús diciendo, tú vales más que este momento pasajero. A veces, seguir a Jesús o ser fiel a uno mismo implica tener el valor de abandonar la fiesta o dejar ciertos ambientes
donde no podemos ser nosotros mismos. Entre sus frases que escribió Sor Faustina podemos mencionar una frase muy potente, que es: el amor de Dios es la flor, la misericordia es el fruto. Eso está en el número 949 de su diario. Y esta es una forma muy visual de decirles que todo lo bueno que ellos puedan hacer, el fruto, nace primero de sentirse amados, la flor. Faustina era muy humana. Y era una muchacha que tenía carácter. Por ejemplo, antes de entrar al convento, fue rechazada por muchas congregaciones porque era pobre, porque no tenía estudios. Y en una ocasión, la superiora le dijo que fuera al patio y pregúntale al dueño de la casa si la acepta. Ella se fue a la capilla y Jesús le respondió: te acepto, estás en mi corazón. Entonces ella regresó y le dijo con tanta seguridad a la Madre Superiora que la Madre Superiora se quedó impactada y la aceptó. Faustina atrae porque habla del rechazo social, habla de cómo la opinión que realmente importa es la que Dios tiene de ti, no la de los expertos o las que juzgan por el currículum que tienes o no. Jesús le dio una orden extraña: pinta una imagen según el modelo que ves. El problema es que Faustina no sabía ni dibujar una línea recta. Se sentía frustrada, lloraba porque no podía cumplir la misión. Incluso intentó convencer a Jesús de que eligiera a otra persona más talentosa que ella. Y al final tuvo que convencer a un pintor real llamado Eugenio Kazimierowski para que pintara lo que ella le dictaba. Ella lo hacía corregir el cuadro una y otra vez, porque decía: Jesús no se ve tan bien como en la realidad. Sor Faustina habla de la frustración, de la imperfección. Enseña que Dios no nos pide ser expertos. Dios lo único que quiere es que tú seas el puente para que las cosas sucedan. Faustina conecta directamente con la justicia social, porque la fe no es solamente rezar, es ver a Dios en el que sufre. Muchas personas sienten el síndrome del impostor. Ven en redes sociales a gente de su edad siendo exitosa, perfecta, talentosa y piensan: yo no sé hacer nada especial, no tengo nada que aportar. Pues dile que Faustina era una niña, una jovencita, que no tenía un perfil de LinkedIn, un perfil impresionante. No sabía pintar, apenas sabía escribir y su trabajo era pelar papas y abrir la puerta. Cuando Jesús le pidió que fuera su secretaria y que pintara un cuadro que viera todo el mundo, ella entró en pánico. Se sintió pequeña. Jesús no buscó un artista de renombre, buscó un corazón disponible. Si sientes que no tienes talentos, recuerda que la mayor obra del arte de la historia, que es el cuadro de la misericordia, empezó con una mujer que no sabía sostener un pincel. Tu disponibilidad es mucho más importante que tu habilidad. El miedo a ser rechazado, a no tener likes, a ser el raro del grupo es paralizante. A veces callan lo que piensan o lo que creen para que el grupo no los deje de lado. Faustina fue rechazada por su propia familia porque no quería que fuera monja, y luego por varias congregaciones que le cerraron la puerta en la cara porque era una pobre que no tenía educación. Incluso dentro del convento, algunas compañeras la miraban raro y pensaban que sus visiones eran alucinaciones. Faustina vivió siempre bajo el juicio constante de los demás y ella aprendió que el rechazo de la gente es a menudo el espacio donde Dios te acepta con más fuerza. Ella no buscó la aprobación de sus compañeras, ella buscó la paz de saber quién era ella para Dios. Ser diferente no es un error. Ser diferente es tu marca de autenticidad. A pesar de lo que se cree, esta generación tiene un hambre enorme de justicia, de hacer algo significativo. Esta generación quiere ayudar, pero a veces no sabe por dónde empezar o sienten que un pequeño gesto no cambia nada. Pero Faustina recuerda que aunque las cosas sean pequeñas,
Tu corazón debe estar siempre lleno de misericordia. Y a veces pensamos que para ayudar hay que ser millonarios, hay que fundar una ONG. No, Faustina enseña que la misericordia es un superpoder cotidiano, un mensaje de texto a un amigo que está solo, escuchar a alguien que nadie escucha, compartir lo poco que tienes. Ahí es donde realmente te encuentras con Dios. No necesitas cambiar el mundo entero, solo necesitas ser misericordioso con quien tienes por delante. Santa Faustina no fue santa porque fuera perfecta o famosa, sino porque en medio de sus dudas, de su falta de talento, de sus miedos, de lo que la rechazaron y de su sencillez, su deseo de ayudar, ella se atrevió a confiar. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿eres capaz? No. ¿Te atreves a confiar como confió Faustina? Jesús es un espacio seguro, es una estrategia poderosa porque utiliza un concepto que la gente de hoy en día parece no valorar y buscan activamente la psicología, las universidades, los grupos de apoyo. Para muchos de ellos la palabra iglesia evoca imágenes de juicio, reglas estrictas o una institución fría. Pero cuando usas el lenguaje de la Divina Misericordia para redefinir esa imagen, logras romper el miedo. Muchas personas sienten que la iglesia es una aduana donde debes presentar tus papeles en regla, es decir, estar sin pecado, tener una vida perfecta. Jesús, al revelarse a Sor Faustina, no pide ver los méritos de la persona, lo que quiere es ver sus miserias. Recuerda, Jesús es un espacio seguro. La iglesia no es el lugar para los que ya llegaron, es el refugio para los que están en camino y los que están heridos. Eso elimina la ansiedad de no ser lo suficientemente bueno por estar ahí. En el diario de Faustina vemos a un Jesús que escucha sus quejas, sus cansancios, sus miedos. Él no la calla, Él la consuela. Al presentar a Jesús como ese refugio, vamos quitándonos el miedo a ser juzgados por dudar o por sufrir salud mental, de ansiedad, depresión. La iglesia se convierte en el lugar donde puedes decir, estoy mal, Dios me abraza así, en lugar de decir, tengo que engañar a todos, tengo que decirles a todos que estoy bien. La Divina Misericordia ofrece el sacramento de la reconciliación, no como el tribunal, sino como un incinerador de basura, como el que quema la basura, como el que está listo para que el mal, tus errores desaparezcan para siempre. Esto rompe la barrera del miedo a la confesión. Ya no es irle a contar tus errores a un extraño, es entrar en un espacio seguro donde tu pasado es borrado y donde tu dignidad es restaurada en privado. No tienes que ser perfecto para que Dios te quiera. Dios te quiere porque tú eres imperfecto. Tu error es una oportunidad para empezar de nuevo. Jesús usa tu debilidad para llenarte de su fuerza. Te escucha en el silencio de su corazón. La iglesia no es un museo de santos que nunca fallaron. La iglesia es un espacio seguro creado por Jesús para los que hemos fallado, para poder volver a comenzar y ponernos en pie. La mirada de Jesús en el cuadro de la misericordia es una mirada de aceptación incondicional. No es una mirada que evalúa, es una mirada que crea. En un mundo de filtros, el espacio seguro de la misericordia es el único donde puedes decir, este soy yo, sin Photoshop espiritual. Dios no te ama porque seas bueno, Dios te ama porque eres su hijo. Tu identidad no es lo que haces, sino quién eres. Tú eres hijo de Dios. Aunque no pienses que tienes que ser santo de vitrina, lo único que tienes que saber es que eres amado por Dios. La Divina Misericordia no es una teoría, es la seguridad de que pase lo que pase mañana, el refugio de Jesús siempre tiene la puerta abierta para ti. Ve y en esa misma puerta, entra, porque has empezado a sentir lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es ese momento de amor, es ese momento en el cual nosotros tenemos que saber
que ese domingo de la misericordia, ese día que Jesús mismo pidió que se celebrara, ese domingo después de Pascua, es la fiesta del refugio para todas las almas. Ese día Dios derrama su misericordia si te confiesas y recibes la comunión. Y vas a obtener el perdón total de tus pecados aunque hayas fallado. Ese domingo de la misericordia, Dios te está esperando para abrazarte, sanarte, para empezar contigo. Por eso te pedimos que repitas muchas veces al día: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. ¿Y sabes por qué te lo pedimos? Porque al decirlo has empezado a ver lo que significa la misericordia de Dios y la fidelidad que debes tener. Porque con Dios siempre ganamos. Con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. En el llano venezolano a una familia apareció, en la mano del cacique su presencia perpetuó. Coromoto quiso llamarse y a su hijo presentó.